La base de las creencias egipcias de la salvación era la naturaleza divina que los egipcios atribuyeron a su rey, que fue mirado como el hijo humano de Ra, Dios cósmico. Esta relación especial entre Dios y el rey se manifestó en los tres eventos especiales en la vida del gobernante: su nacimiento santo, su unción en la coronación y su resurrección después de la muerte. Era una creencia egipcia que, mientras el elemento espiritual deja el cuerpo en la muerte, el espíritu podría volver en algún momento en el futuro si el cuerpo era mantenido seguro y protegido, por lo que los egipcios dedicaron tal cuidado a la momificación y asegurar las tumbas. Osiris fue considerado como un antiguo rey, asesinado por su hermano Set, que desmembró su cuerpo. Sin embargo, su esposa y hermana Isis fue capaz de recoger sus restos y, utilizando un ritual mágico, pudo reunir su cuerpo y volverlo a la vida, no en la tierra sino en el inframundo, donde se convirtió en el dios y juez de los muertos. Después de la supresión de la revolución religiosa monoteísta de Amarna de Akenatón y Tutankamón, a mediados del siglo XIV a.C., se desarrolló una nueva teología dentro del culto de Osiris. Inicialmente, la promesa de vida eterna estaba confinada a reyes y nobles que podían permitirse el costoso rito de entierro. Sin embargo, después de la muerte de Tutankamón, comenzó un largo proceso de cambio en la teología de Osiris, que dio lugar al surgimiento del culto Serapis, cuyos seguidores podían obtener el derecho a la vida eterna sin necesidad de momificación si confesaban en la deidad y pasaban por un ritual de iniciación. Fue Ptolomeo I Soter, año 304 y 284 antes de la Era Común, quien introdujo a Serapis. El toro de Apis era sagrado en Memphis, donde los Apis fallecidos eran conocidos como Osiris Apis, o Serapis, de los cuales derivó el nombre de su nueva deidad, Serapis. Ptolomeo construyó un templo para Serapis en Alejandría, donde colocó una estatua para el dios, un hombre con el pelo rizado, la expresión benigna, y una barba larga, en el mismo estilo usado más adelante para las representaciones de Cristo en iglesias coptas. Además de su templo en Alejandría, Serapis tenía otro centro en Memphis, donde, en la necrópolis de Saqqara, el Serapeum se convirtió en uno de los sitios más famosos del país. Isis se convirtió en la compañera de Serapis, que también heredó muchos de los atributos de Osiris, incluyendo el dominio sobre el inframundo. Los ritos místicos de Isis, a los que tanto las mujeres como los hombres fueron admitidos después de una ceremonia de iniciación, se basaban principalmente en la promesa explícita de inmortalidad que ofrecían a los adherentes. Se creía que el Apitoro era capaz de disfrutar de la vida eterna en el sentido de que renació tan pronto como murió. Cuando murieron, los toros del Api fueron enterrados en las galerías subterráneas del Serapeum, que fue descubierto por Mariette, el arqueólogo francés, a mediados del siglo pasado. Se encontraron 24 sarcófagos de granito y basalto. Los más pesados pesaban casi 70 toneladas. El Serapeum fue servido por monjes voluntarios e incluyó un sanatorio donde los enfermos vinieron con la esperanza de recibir curaciones milagrosas. El culto de Serapis fue tener un gran éxito en Grecia y Asia Menor, especialmente en Roma, donde se convirtió en la religión más popular. Había un templo de Serapis en Roma desde el año 105 antes de la Era Común. La iniciación al culto de Serapis incluyó el rito del bautismo, y Sir Alan Gardiner, el egiptólogo británico, argumentó en la revista Arqueología Egipcia en 1950 que el bautismo egipcio debe ser visto como análogo al bautismo cristiano, del cual comentó: en ambos casos una limpieza simbólica por medio del agua sirve como iniciación en una vida religiosa debidamente legitimada. Los cultos de Serapis e Isis no solo sobrevivieron a la aparición del cristianismo, sino que en el siglo II DC en realidad aumentó en popularidad. Serapis y Cristo existían lado a lado y con frecuencia eran vistos como intercambiables. Algunos cristianos tempranos no hicieron ninguna distinción entre Cristo y Serapis y adoraron a menudo ambos,
mientras que las pinturas de Isis con su Horus del Hijo fueron identificadas por los primeros cristianos como retratos de María con su Hijo Jesús. El rito del bautismo, parte de la ceremonia de iniciación del culto de Serapis, también fue adoptado por la Iglesia como parte de su ceremonia de iniciación. En el año 134 de nuestra era, después de una visita a Alejandría, el emperador Adriano escribió una carta a su anciano cuñado, Servianus, en la que comentaba: «Alabad a Egipto, mi muy querido Servianus». Los adoradores de Serapis son cristianos y los que se llaman obispos de Cristo pagan sus votos a Serapis. Cada vez que el patriarca llega a Egipto, se le hace adorar a Serapis por unos y Cristo por otros.